Volví. Ya todos están. No, mentiras, muy poquitos. SketchUp funciona. Listo, ya te habilité para compartir otra vez. Escuchamos, Ángela. Ya en la pantalla. Sí, señora. Listo. Entonces, bueno, estábamos hablando de pendiente, ya por ahí alguien dijo que era, que me dijeron que era. ¿Cuál fue la idea que salió? Algo que desciende drásticamente. Que desciende. Bien, listo. Entonces, bueno, la idea entonces es que, bueno, el término de pendiente está relacionado precisamente así como con lo que desciende, con la inclinación, con la diagonal, ¿sí? Entonces, bueno, digamos ahí, ¿ustedes qué podrían decir de esa carretera? Que se relacione con pendiente. Lo que dijo Christopher, ¿no? Sí, Es muy claro. sí, exacto. Y si, digamos, yo quisiera decir un número, no sé, para decir qué tan inclinada o qué tan levantada está esa carretera, ¿qué número me dirían ustedes? ¿Cómo así, profe? ¿Cómo así? Como 180 un grados, algo número, así. como un 7, algo o algo así. Sí, exacto, un número. Solo Algo que se número, les entonces ocurra. 8, no sé. 8, listo. 8. Digamos entonces que la pendiente de esa carretera es 8. ¿Sí? Y ahora, esta carretera, ¿ustedes cómo la ven? Esa es un 7. Ah, ¿Cómo la ven? Esta está más levantada, sí, más bajita, más lejos. Más levantada. más levantada, ¿cierto? Sí, se ve como más empinada, como que es una loma más difícil de subir. Entonces, ¿qué número la asociarían a esa loma o a esa carretera? Un 11. ¿Por qué 11? O sea, está mucho más inclinada que la otra. No, por ahí un 9 o un 10. Porque está más alta que la otra y es como relacionarlo con los números. Sería Exacto. por ahí un 10. Perfecto. Yo también pienso que un 10. Ahorita, bueno, digamos que 9, 10, 11 es relativo, ¿sí? Porque puede que sí, puede que no. Lo importante acá es lo que acabó de decir su compañera, y es que vemos que está un poquito más levantada, entonces pues la pendiente tendrá que ser mayor. ¿Sí? Sí. Listo. Y si les muestro esta, ¿qué número le darían? 1, no. 1. 180 grados. Ah, 1. Hablando en grados, sí, podríamos decir que son 180 grados, pero si te dijeran no lo hablemos en grados, sino hablemoslo con inclinación precisamente, con respecto, digamos, pues sí, al suelo que vemos
recto. ¿Sí me va a entender? Dos. Dos. Un 2, un 1, ¿sí bien? Porque ya, pero precisamente porque asocian un número tan bajito. Porque se ve que está recto, o sea, no está inclinada, no está empinada. Es Exacto, como si Eso, estuviera en una señor. loma. exacto. Y precisamente esa es la idea de pendiente. Esa es la idea, ¿listo? Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a mirar con respecto, ya vamos a mirar al eje X, que es el de las coordenadas de GeoGebra, el que estamos viendo ahorita. ¿Qué tan levantada o qué tan inclinada con respecto al eje X se encuentra una recta? ¿Sí? En este caso vamos a hablar de rectas, ¿listo? Entonces, vamos a ver otro ejemplo. Ahí ya están viendo GeoGebra. Sí, señora. Sí, señora. Listo. Entonces, para nosotros poder calcular la pendiente de una recta, en este caso la recta que coloqué ahí es 2x más 1, pero pudimos haber colocado, bueno, cualquier otra recta que se les ocurra. Para que sea recta, simplemente acuérdense que tendría que ser una ecuación de primer grado, ¿no? Sí, Entonces, podrían elegir la que se les ocurra. En este caso, yo elegí 2x más 1. Y vamos a mirar precisamente cuál es la pendiente de esa recta. Para nosotros mirar la pendiente de la recta, lo primero que tenemos que hacer es fijarnos en el desplazamiento vertical y en el desplazamiento horizontal, ¿sí? Con respecto a quién, a dos puntos. En este caso, los puntos A y B, ¿sí? Que están sobre la recta, ¿sí? sí. Listo. Entonces, ¿cómo se les ocurre que podríamos, por ejemplo, calcular la distancia que hay entre B y C? Eh, no sé. ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Se puede repetir la pregunta? ¿Cómo? ¿Puedes repetir la pregunta? ¿Cómo podríamos hacer para encontrar cuál es el desplazamiento vertical? O para encontrar la distancia entre los puntos B y C. Mm, no sé. Esta Una red. distancia de aquí. No, No sé, profe. tal vez B2 y C1. Explícate. Ubicar el triángulo, los puntos, en, por ejemplo, el B va en 2 en X y el C en la línea horizontal. Así, que el C esté ahí sobre el eje X. Sí, pero en el número 1. O sea, que el C estuviera aquí, ¿sí? Donde tengo el cursor. Sí. Listo, ya. ¿Y ahí qué hacemos? Mirar cuántos números hay de arriba abajo, o sea, del 1 hacia arriba. Sí, exacto. Esta idea está chévere. Si se dan cuenta lo que está diciendo él, pues ubicamos el C en el eje X,
como ya sabemos que ahí partimos de 0, entonces miramos el desplazamiento hacia arriba, ¿sí? Y hacia arriba vemos que pues va, espérenme, les hago el dibujito, entonces hacia arriba vemos que pues va como un cuadrito, 2 cuadritos, 3 cuadritos, entonces, bueno, ahí ya por tema de que los puntos no están exacticos, me queda 2,99, pero eso aproximándolo es 3. Y si ven que lo que se ve que sube es 3. ¿Sí? ¿Sí ven? ¿No ven? Sí. Listo. Hay otra manera que es, digamos, como más general. Ay, perdón. Ya. ¿Cuáles son las coordenadas del punto B? ¿Quién me las dice? 1,3. 1,3. Y esas coordenadas tienen una componente en X y una componente en Y. ¿Sí saben de qué les hablo cuando les digo lo de la componente en X y lo de la componente en Y? ¿O no? Bu- No, No, profe. profe. Bien. Porque cuando nosotros nos paramos en 1, ¿en dónde estamos parados? Si yo cojo y me paro aquí, en este de acá, ahí les hice un circulito, espero que lo estén viendo. Si yo me paro en ese 1, ¿sobre cuál eje estoy parada? ¿Cuál ¿El uno, profe? X? No vi. Sobre el eje X. Es que de pronto esta bolita de acá donde dice 2 bolitas ahí. Esto aquí. Si me paro ahí en ese 1, ¿sobre qué eje estoy parada? Sobre el eje X. Sobre el X. Sobre el eje X, exacto. Entonces, precisamente las componentes, la componente 1, ¿se acuerdan que las parejas ordenadas están formadas por un elemento del conjunto de partida, que en este caso que nosotros llamábamos dominio, y el dominio nosotros también habíamos visto que es el eje X. Entonces, siempre el primer número o la primera componente de la pareja es la componente de X. Si se dan cuenta, cojo en X y ese va a ser, si me paro ahí en ese 1, me paro pues es en el eje X. Entonces, esa componente está sobre el eje X. Ese 1 yo lo estoy ubicando en el eje X, porque en el eje Y también hay otro 1, ¿no? Entonces tengo que mirar en cuál eje estoy. ¿Sí me hago entender? Sí, señora. Sí, señora. Listo. Y cuando yo me paro en ese 1, yo subo, tengo que subir a mirar eso, pues, qué imagen me da acá en el eje Y, ¿cierto? Mm, Y en Sí, el señora. eje Y, ¿qué valor tendría? El 3. El 3. ¿Sí? Entonces, siempre las coordenadas de un punto, bueno, en el plano cartesiano así convencional como lo estamos viendo, se va a escribir así. Las coordenadas de un punto van a ser X, Y. Y eso quiere decir que primero me paro en X y luego sí miro qué tanto se desplaza en Y para encontrar la coordenada del punto que yo necesite. Entonces, en este caso, digamos que de nuevo quisiéramos hacerlo. Entonces, yo voy a mirar cuál es la imagen de 1 a través de esa recta, ¿no? Porque estamos trabajando precisamente con la recta. O bueno, díganme un punto. Otro diferente para que hagamos un ejemplo distinto. 7. Un punto, no un número.
Menos 6 algo. Entonces, este menos 6, ¿en dónde lo tengo? ¿En dónde tengo que ir a buscarlo? ¿En cuál Ah, eje? en el En eje X. En el eje X, exacto. ¿Menos 6 con quién? ¿Con 8? Con 8, digamos. Entonces aquí tendríamos menos 6 para encontrar el punto nada más, ¿no? Aquí tendríamos menos 6. Y nosotros tenemos que irnos derechito, 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 derechito. Bueno, supongan que eso está derecho. Y lo mismo vamos a hacer en el eje Y, ¿no? Cogemos y en 8 también nos vamos derechito, derechito, derechito. ¿Y dónde se cruzan? Justamente acá. Entonces, ese sería mi punto F, de coordenadas 6,8. Entonces, ¿está claro lo de las coordenadas? Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. Listo. Entonces, bueno, entonces ya para calcular el desplazamiento vertical, lo que hacemos es restar las componentes de los dos puntos, pero tienen que ser sobre el mismo eje, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero decir? Que para hallar acá está. Entonces, para hallar el desplazamiento vertical, yo tengo que coger entonces la componente en... Ay, perdón. Tengo que coger la componente de Y de ambos puntos. Entonces, ¿cuál sería la componente en Y del punto B? 3. 3. 3. Entonces aquí, bueno, el desplazamiento vertical sería igual a 3, pero tenemos pues la otra coordenada del otro punto, ¿cierto? Sí, Entonces, ¿de cuál punto? del eje X. Exacto. Pero en el eje X tenemos dos puntos. ¿De cuál sería? 1, sí, ¿De A o de C? de C, ¿no? Ahí, en ese caso sería de cualquiera de los dos, ¿no? Porque valen lo mismo, precisamente porque A y C están parados en el eje X, Ah, ok. ¿sí? Bueno, entonces a este le tendríamos que restar lo que vale la componente, bueno, tomemos a C en este caso, ¿sí? Entonces, ¿cuánto es la componente en Y del punto C? 1, ¿Por qué 1? porque ahí es donde está posicionado 0. C. 0. No sé. Exacto, porque estamos diciendo en Y. Entonces sería 0,01. Bueno, estábamos asumiendo ahorita que podía ser, que es cosa de aproximación de los puntos, ¿no? Porque no los tenemos exactos. Pero si yo dijera que lo vamos a hacer con 0,01, entonces con eso encontramos el desplazamiento vertical, que yo les decía que era la medida de este segmento rojo, o bueno, esa distancia que está en rojito. Y si hacen la cuenta, 3 menos 0,01 nos da 2,99. Háganla a ver. Sí. ¿Sí les dio? ¿2.99? Sí. Sí, sí. ¿Sí ven? Y 2,99 pues es precisamente lo que el programa desde el comienzo nos está diciendo, que es la distancia
entre el punto B y entre el punto C. Entonces, esa es la manera de calcular el desplazamiento vertical. El desplazamiento vertical, ¿ustedes saben cuál es el eje, cómo se llama el eje vertical? Sí. Y, exacto. Entonces, por eso siempre tomamos las componentes del eje, bueno, las componentes de las coordenadas del punto en Y. ¿Sí se dieron cuenta? Que esas fueron las que tomamos. Solamente en Y porque queremos hallar el desplazamiento vertical. Ahora sí queremos hallar el desplazamiento horizontal. ¿En qué eje sería? ¿Cómo, profe? Ya hallamos el desplazamiento vertical. Ahí todos estamos bien, ¿cierto? Sí. Ahora, ¿cómo haríamos para encontrar el desplazamiento horizontal? Que es el que está, pues, en el eje X. O sea, este de aquí abajo, ¿no? La distancia entre A y C. Esta de acá, la distancia entre A y C, que ahí ya el programa nos está diciendo, bueno, esa distancia es 1.5, pero ¿cómo podríamos hacer para encontrar el desplazamiento vertical? Restando el punto A con el punto C, o sea, restando esas coordenadas o sumándolas, no sé. ¿Cómo harías? A ver. Primero tenemos que tener en cuenta las componentes, ¿no? Porque, ay, perdón, volví a escribir desplazamiento vertical. ¿Cuáles coordenadas tendríamos que coger ahorita? O bueno, ¿cuál componente, más bien? Las de las de A y C. Sí y no. Bueno, o sea, sí tenemos que considerar los puntos A y C, pero nosotros ahorita nos dimos cuenta que teníamos que coger era las componentes que estaban en el eje, las componentes de Y, porque queríamos mirar el desplazamiento vertical y el eje Y es el eje vertical. Ahora, el eje horizontal es el eje X. Entonces, ¿cuáles valores tendríamos que agarrar? El 1 del C. Sí, Y lo que sucede. Y el 0.5 del A, eso es un 0.5, ¿no? sí. 1 menos 0.5 dices tú, ¿cierto? ¿Y eso cuánto da? Tengan en cuenta que ese 0,5 es negativo, ¿no? Porque está hacia el lado negativo del eje, ¿sí? ¿Se acuerdan? El centro es 0 y hacia la izquierda negativo, o sea que tenemos un menos 5, ¿sí? Como doble negativo, por decirlo así. Sí, sí, exacto. $1,5. Y eso daría 1,5. Y precisamente, pues ese es el valor que ya el programa nos había arrojado. ¿Sí se dieron cuenta? Sí, señora. Entonces, ya para hallar el... Ay, perdón, todavía no es. Entonces, ya para hallar el desplazamiento, lo que haríamos es que, en general, ¿qué haríamos? Simplemente coger las coordenadas, tomamos las coordenadas de los puntos y miramos las componentes. Entonces, las componentes en Y, las componentes en X, y operamos entre esas componentes. ¿Listo? ¿Alguna pregunta?
¿Cómo así, profe? Que no logré entenderle muy bien. Listo. Lo que vamos a hacer es coger las componentes de las coordenadas, ¿no? Entonces nosotros dijimos que, por ejemplo, bueno, ahí los puntos que nos interesan son A y B, ¿sí? Porque Sí, son los que están sobre la recta. Se nos ayuda después a mirar precisamente cuáles son esas distancias. Pero entonces, por ejemplo, acá, permítanme a ver que es que, listo. Listo. Entonces aquí, si ven las componentes de aquí, ¿cuál sería la componente X en B? ¿Cuál valor sería? sí, sí. Ah, no. 2, no sé. Sí, exacto. 2,77 sería la de la componente en X y la componente en Y, pues sería 6,54, ¿cierto? Y acá, ¿cuál sería la componente en X? Menos 0.5 y Y es Es, 0. exacto. Siempre, siempre, siempre acá en el plano cartesiano vamos a encontrar eso. Las parejas ordenadas se hacen así. Y es precisamente por lo que les decía antes, porque el dominio, porque nosotros siempre en la primera componente ponemos el elemento del dominio, ¿sí? Y el dominio en este caso, ¿quién es? X. Entonces cogemos un elemento de X y lo ponemos primero. Y después ponemos un elemento del codominio. ¿Y quién es el codominio? Es Y. ¿Sí? Entonces es por eso que las parejas ordenadas siempre se denotan de esa manera, como X, Y, ¿sí? Siempre la primera componente va a ser componente de X y la segunda pues va a ser de Y, ¿sí? Sí, señora. Listo. Entonces nosotros, para poder ahí ya están viendo completo, ¿sí? Sí, Entonces, pues para poder encontrar para cualquier, la pendiente de cualquier recta, ¿cierto? Pues tenemos que mirar una manera, sí, una manera general que se nos cumpla siempre para encontrar ese desplazamiento vertical y ese desplazamiento horizontal. No podemos ponernos a mirar caso por caso a ver cuál sí nos da y cuál no, ¿sí? Y esa es la idea. Entonces, A y B son dos puntos cualesquiera que están en esa recta, ¿sí? Que tampoco sabemos cuál es la recta. ¿Listo? Nos dan está el plano, nos dan una recta, la que sea, y tenemos dos puntos sobre esa recta, que tampoco sabemos cuáles puntos son. Entonces, las coordenadas de A son X sub 2 y Y sub 2. Ese X sub 2 y ese Y sub 2, ¿qué quieren decir? Que puede ser que ese espacio lo puede ocupar cualquier número. Entonces, por ejemplo, pues según lo que se ve ahí en el gráfico, ¿quién debería ser A? menos 3 En X, y en Y 3 normal, ¿sí? A. Acuérdate que estas son las coordenadas del punto A. Ah, ok. Menos 3 y 1, sí. Eso. Y menos 1. Porque cada punto tiene una componente en X primero y luego la componente en Y. Entonces, la componente en X sería menos 3 y la componente en Y sería menos 1. ¿Sí? En este caso, sería menos 3 menos 1, pero podría ser cualquier punto, cualquier punto.
siempre y cuando ese punto pues esté sobre la recta, porque necesito que el punto esté sobre la recta para mirar cuál es la pendiente de la recta. Y tenemos el otro punto B, que es de coordenadas x1, y1. Y pasa exactamente lo mismo. Esas coordenadas pues las va a poder ocupar cualquier número, cualquier punto es posible que esté ahí. Pero una vez fijemos el punto, ya el punto no puede empezar a cambiar, ¿sí? Y pues se hace la diferencia con los subíndices. Los subíndices son los que están ahí debajito, el 2 y el 1. Estos son subíndices. Para que sepamos que A y B son dos puntos distintos, porque si es el mismo punto, ¿qué pasaría? No sería una recta, ¿no? No podríamos establecer una única recta, sino que podrían haber muchas rectas bailando sobre ese punto. Pero ya vamos a ver eso ahorita. Y entonces, como habíamos visto, la pendiente es el desplazamiento vertical sobre el desplazamiento horizontal. ¿Sí? Sí, señora. Entonces, ya esta sería la ecuación como general para encontrar la pendiente de cualquier recta, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, entonces, ¿qué cojo? Lo mismo. Entonces, el desplazamiento vertical acá, ¿no? ¿Cómo escribo el desplazamiento vertical? Entonces, cojo la componente del primer punto, que sería esta, y le resto la componente en Y, obviamente, del segundo punto, ¿cierto? Porque es el desplazamiento vertical. Cuando quiera hacer, como es sobre el desplazamiento horizontal, entonces cuando quiera hacer el desplazamiento horizontal, entonces, ¿qué voy a coger? La primera componente del punto A, o la componente en X más bien del punto A, y a esa componente le resto la componente en X del punto B. Como primero con primero, ¿sí? El primero con el primero, el segundo con el segundo. Pero tengo que mantener ese orden. Es decir, yo no puedo hacer, por ejemplo, Y sub 1 aquí y aquí abajo X sub 2. Porque ahí le invertiría los signos a la pendiente. Tengo que hacerlo lo del punto 1 con 1 y lo de la componente 1 con la componente 1, lo de la componente 2 con la componente 2, ¿sí? Y esta ecuación es muy fácil recordarla precisamente por eso. Si ustedes la recuerdan simplemente como el desplazamiento. Bueno, entonces cojo la componente 1 en Y, le quito la componente 2 en Y, y lo mismo pasa con el desplazamiento horizontal. ¿Sí me hago entender? Sí, señora. Listo, entonces, hagamos un ejemplo rápido. Entonces, una recta, otra que se les ocurra. Eh, La que sea, no importa. 12, o sea, en el eje X12, 12X, así. Ay, no veo. En el eje. O sea, Y Y4. No, ojo. Estamos hablando aquí ya de una ecuación de una recta, ¿sí? No de puntos. Ah, Una ya. cosa es puntos y otra cosa son rectas. Entonces, si hablamos de puntos, decimos que los puntos, pues, efectivamente tienen una componente y una componente en X, pero no podemos hablar así como de componentes cuando estamos hablando es de una ecuación, ¿sí? En este caso de una función. más 7, profe. Más 7, dejémoslo más 7 entonces. Entonces alejemos un poquito.
¿Ustedes qué creen? Que si yo hago la pendiente de esa recta, ¿es la misma siempre? O sea, en cualquiera de los puntos que yo coja, ¿ustedes qué piensan? ¿Cómo así, profe? O sea, por ejemplo, la pendiente de esta recta, si yo cojo a B ahí donde está, es lo mismo que si yo digo que B está entonces por aquí arriba. Aquí. O si lo corro para acá, ¿será la misma pendiente? No. ¿Por qué no? Porque los números cambian, ¿no? Los números Entonces, cambiarían, ¿cierto? Pero la recta se mantiene igual o cambia cuando yo cambio los puntos. Se mantiene igual. Se mantiene igual, ¿cierto? sí, Porque acuérdense que yo estoy mirando qué tan inclinada está esa recta con respecto al eje X, ¿no? Que es el horizontal. Entonces, qué tan agachada, qué tan levantada está esa recta con respecto al eje X. Entonces vuelvo y les pregunto, ¿será lo mismo calcularlo con estos dos puntos que con estos dos puntos, que con cualquier par de puntos que estén en la recta? no porque los puntos cambian de dígitos, ¿no? Listo. Cambian los números, ¿cierto? Cambian los números en las coordenadas, ¿cierto? Sí, Pero si siempre nos diera un resultado diferente, cada que cogemos dos puntos, eso quiere decir que la recta tendría muchas pendientes. O sea, si le miro, es esta misma recta, ¿no? Siempre tiene esa misma inclinación, porque nunca la estoy, esa recta nunca se mueve de ahí. ¿Sí? sí, señora. O sea, que podría yo decir que aquí tiene una pendiente, aquí otra, aquí otra, aquí otra, aquí otra, ¿sí? Ah, no, no, Entonces la pendiente sería la misma o sería diferente. la misma. Para cualquier punto que yo coja, Sí. entonces miremos a ver si es verdad o no. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ah, bueno, la pendiente se simboliza como M, se me olvidó decirles eso, ¿no? Ok, ya lo vieron, pero se simboliza con una M, siempre. Entonces, cuando vean M, eso quiere decir que es la pendiente, la pendiente, la pendiente, la pendiente de la recta, ¿sí? La pendiente de una recta. Entonces, ya sabemos que la pendiente es qué sobre qué. Es y sub 2 menos y sub 1 Sí, sobre x sub 2 menos x sub 1, ¿no? menos X sub 1, sí. Esa rayita al piso 2 quiere decir que es el subíndice, que acá no podemos anotar así tan chévere. Y pues acá está el slash que ya ustedes saben, supongo. Si no saben, eso significa que es sobre. ¿Listo? Entonces, bueno, ¿cuáles son los puntos que dijimos que nos interesaba ver? Eh, de B y C, ¿sí? Ojo, me interesa ver los puntos que están sobre la recta, porque con esos puntos es que yo voy a mirar la pendiente de la recta. Ah, ¿Listo? Entonces me interesa ver qué pasa con B y qué pasa con A. ¿Listo? ok. Listo. Entonces, ¿quién va a ser Y sub 2? Y sub 2.